Estamos a 3 semanas del draft y obviamente Zona Gigantes os trae el contenido como si estuviéramos en Lambeau Field. Muy buenas, queridos Giants fans. Estamos a 3 semanas del draft, una época ilusionante. Y si te gusta el contenido de Zona Gigantes, dale like, suscríbete, que no te cuesta nada, tío. O sea, le das al like, suscribes, comentas y la verdad que nos ayudas muchísimo. Y como no, tenemos al rey del hype del canal, a mi hermanito Lil Bro, Alejandro Caviedes. Lo podéis seguir en Twitter como Alejandro Cavie 3. ¿Qué pasa, Alex? ¿Cómo estamos? Vamos, señor. Pues ya descontando días, ¿no? Descontando días, semanas. Estamos ya en ese picorcito final de qué elegimos, qué no elegimos. Van saliendo nombres cada vez más importantes, ¿no? Pero bueno, todo esto cada año es una ilusión y aquí estamos otro año más. Sí, primeramente agradecer a Javier Urriola, nuestro gran amigo desde Panamá, que nos ha creado todos estos diseños, el vídeo de la intro. Alex y yo vamos de culo, no tenemos mucho tiempo y la verdad es que es un apoyo siempre muy grande y desde aquí un abrazo enorme hasta Panamá a nuestro querido Javi. Alex, muchas rumorologías últimamente, pueden los Giants ir vía quarterback, como yo decía en el programa anterior en el podcast, pueden ir a por el mejor jugador disponible. ¿Qué es lo que crees que se está cociendo aquí en la draft room de Giants? ¿Qué es lo que crees que vaya a pasar ese día 24 de abril en Lambeau Field? Primera vez que se hace el draft en Green Bay. Va a estar bien, una ciudad mítica, yo creo, ¿no? Muy de fútbol americano. Pues yo sigo manteniendo mi opinión, ¿eh? Sigo manteniendo mi opinión de que creo que si llega un quarterback a la elección 3, van a ir a por quarterback. Muchas personas no están muy de acuerdo con eso, con habiéndote gastado ya dinero, ocupando las dos posiciones, que no tienes necesidad. Yo creo que la necesidad está ahí. Creo que esto es para un parche, por así decirlo, 1 o 2 años de buenos quarterbacks ya experimentados, pero el futuro no es eso, no son Wilson y Winston. Entonces creo que si llega ese Sanders, que yo creo que, como bien has dicho tú, desde dentro le tienen con muy buenos ojos, creo que escogerán a Sanders. Pero mi opinión es que no creo que un talento como Sanders llegue, a pesar de que algunos rumores incluso dicen que está empezando a bajar más allá del 4 un día, otro te dicen que es el pick 1, como tú has dicho, mucha rumorología, pero creo que el plan de Giants, sinceramente lo pienso así, es que si llega Sanders, es Sanders sí o sí, y si no, yo creo que es Hunter, pero ya ahí hay más variables, porque es lo que has dicho, mejor jugador disponible. Yo creo que el mejor jugador disponible es Sanders, pero hoy traemos a uno que tampoco es nada malo. O sea, ¿tú crees, Alex, que todos esos viajes a Colorado a ver al equipo de Deion Sanders, pues es para ver a estos dos jugadores, obviamente el unicornio de Travis Hunter, un jugador que puede jugar en los dos lados del campo, o el hijo de Deion Sanders? ¿Crees que los Giants se van a basar por esa vía, tanto pues un jugador pues BPA, como hablábamos, o como el quarterback, para usar una carta más, ¿no? Ya que al final Dable y el mismo Shane se están jugando el cargo, ¿crees que van por ahí los tiros, no? Yo creo que sí, es que creo que el enamoramiento, por así decirlo, de Sanders ya viene de lejos. Al final, tú y yo lo hemos hablado muchas veces, creo que lo hablamos muchas veces también por redes sociales, esta gerencia, por así decirlo, no ha elegido su quarterback. Al final tuvo pues, bueno, la herencia, por así decirlo, de Daniel Jones, no salió bien por varias cuestiones, y yo creo que ellos todavía no han elegido su quarterback para liderar su proyecto, que no nos engañamos, y el proyecto ya está avanzado, pero todavía, digamos que sin capitán al mando, por así decirlo, ¿no? Este año
han hecho los deberes en cuestión de, vale, necesitamos ganar, porque necesitamos ganar, y necesitamos algo de experiencia y capitanía en el vestuario. Un mentor, ¿no? Un poquito. Exactamente. Qué mejor que dos veteranos, sobre todo un probable Hall of Fame como es Russell Wilson, con un brillante Sanders, que al final está por pulir, sería la elección ideal. Otra cosa es que llegue muchos viajes a Colorado, que creo que, bueno, pues tanto Hunter como opción B, que es un unicornio, que es un jugador que a mí la idea de juntar con Neighbors y Hunter en un terreno de juego, si lo usan como receptor, es que, bueno, ya sabes, yo soy muy aficionado a los Bengals por su pasado LSU y porque es un equipo que me cae en gracia. Y es que juntar a dos receptores top 1, me da igual que sea receptor 1 como es en Bengals, creo que esto sería, bueno, pues una locura, sinceramente. Si te parece, Alex, empezamos, ya que estamos hablando de Travis Hunter, por él y vamos a diseccionar un poquito más pues a este chico que pues ha revolucionado el college football jugando dos posiciones, siendo muy bueno en dos y la verdad creo que puede marcar época. Vamos allá, Alex. Bueno, pues como bien nos has dicho tú, ¿no? Las gráficas, para la gente que no lo pueda estar viendo, pues Javi nos ha hecho una gráfica espectacular con sus pros, con sus contras. Vamos a empezar diseccionando un poco los pros y comentando nuestra propia opinión. Y luego los contras, que como siempre, bueno, pues son chavales, que no se nos olvide y tienen mucho que pulir. A pesar de que llegan muy, digamos que ready, ¿no? Para empezar a jugar a alto nivel, pero bueno, pues es un rookie, ¿no? Bueno, te dejo los honores. Sí, los pros, la doble amenaza que hablamos tanto, al final es un jugador pues que tiene ese hawk, ¿no? Como dicen los americanos, que sabe en todo momento dónde está el ovoide, tanto en defensa como en ataque, y eso le hace tener pues esa intuición, ¿no? Incluso, aunque tenga un muy buen control del cuerpo, yo creo que sabe siempre dónde está el ovoide, sabe anticiparse, tanto sea en ataque como en defensa, y eso es muy difícil de enseñar y creo que es algo pues que lo diferencia de muchos jugadores. Luego, la velocidad y agilidad en cambios de dirección élite. Vemos que su cambio de caderas, lo rápido que es, como no le es complicado cambiar de sitio. El IQ futbolístico avanzado es también parte de eso, de ver siempre el ovoide, de cómo se adelanta a todo lo que va a ocurrir. Lo hemos visto en muchos partidos jugando de cornerback, pues que para muchos ha sido incluso el mejor prospect de cornerback en los últimos años. Luego el cuarto, manos seguras en cualquier rol, importantísimo, tiene unas manos muy grandes, lo podemos ver en la foto sosteniendo el Heisman, que pese a su tamaño, que no es altísimo, mide un 85, tiene mucha envergadura tanto de cuerpo como de manos, y luego la mentalidad de competidor nato, ¿no? Yo creo que eso pues se le ha inculcado un poquito de Deion Sanders, ¿no? Es un jugador pues que siempre quiere ganar, siempre quiere competir y siempre va a estar intentando dar lo mejor para el equipo que lo seleccione, ¿no, Alex? Totalmente. Instinto asesino, y entenderme bien con esto, hablando futbolísticamente. Bueno, es que es realidad, es una amenaza constante este jugador. Al final, el posicionamiento que tiene en el terreno de juego es muy inteligente, sabe moverse, sabe correr muy bien sus rutas, que eso la transición de college a NFL le va a facilitar. La verdad que es un tío que en ese sentido es brillante, se aprende y la sabe bien, en este caso, leer el juego, le puedes poner doble cobertura, que como bien nos dice, las manos y el atletismo que puede llegar a tener este jugador puede soportar un doble marcaje, por así decirlo, y la red zone, sobre todo la red zone, no te falla. O sea, siempre hablamos una frase muy a menudo por aquí, es le tiras una nevera y te la baja, pues ese es de esos jugadores, ¿no? Que al final puede saltar más que el rival o lo normal es que salte más que el rival para coger el ovoide. Creo que es una cosa bastante peculiar porque si hablamos de su faceta como cornerback es lo mismo pero defensivo. Correcto. Te sabe leer las rutas, te sabe marcar bastante bien a los receptores, te sabe meterse por dentro, te sabe defender por fuera. Creo que la red zone también tiene mucha inteligencia para intentar anticiparse al pase. Es un jugador que a mí me fascina, me encanta. O sea, creo que probablemente sea mi favorito de este draft, a pesar de que Sanders es, pues luego hablaremos de él, que creo que pues, es un talento generacional. Pero con Hunter no lo sé. No sé si es porque desde el principio prácticamente descarto a Sanders a la hora de poder escogerle, pero Hunter siempre hay un jugador que te entra y te llega al corazoncito, ¿no? Empiezas a ver, a leer y casi todos los analistas te dicen que la única gran duda de este jugador es poder llevar las dos posiciones que tú has hablado, tanto de cornerback como de receptor a la NFL. Joder, si ese es el único problema, ¿dónde está el problema?
Bueno, estoy totalmente de acuerdo, Alex. Al final, eso va a ser lo más importante. Cómo traslada pues, ese juego a la NFL y cómo creo que al final, desde Bailey, ¿no? Aquel jugador que estuvo en los Broncos, que no había un jugador que doblaba las dos posiciones y que, pues, a nivel de pros es bastante más complicado. La fatiga, jugar en ambos lados del balón, un poquito lo que hablábamos, ¿no? Ya hemos visto que él es muy fan, si no habéis visto el vídeo en Mundo NFL que hice para repasar las 5 curiosidades, come ositos de gominola, mucho azúcar para poder paliar ese déficit de calorías, creo que quema unas 4.500 calorías al día, al final es un jugador que consume mucha energía y que tiene que estar en el campo mucho tiempo. Yo no descarto que si los Giants lo seleccionan Dable, pues lo doble en alguna situación, obviamente no en todo el partido, pero sobre todo en partidos pues que hay alguna lesión o hay algún jugador que no esté rindiendo al máximo, como es en la posición de corner, con gente como Banks, que a lo mejor puede tener algún bajón durante la temporada. Luego, 2, no es el mejor tacleador y podría ser un problema en la defensa, tiene que conseguir un poco más de peso quizá para poder taclear y ser un poco más fuerte con jugadores, que receptores de la NFL, que les cuesta un poquito más. Y luego 3, toma demasiados riesgos y deja expuesta su cobertura. Sí que es verdad que ha habido algún partido en college que se le han visto un poquito las costuras, pero yo creo que ha dominado bastante en la Big 12, perdón, no me salía el nombre. Creo que es un jugador que ha dominado bastante, pero algún partido, pues ese cansancio lo puedes conectar a los partidos y crear pues algún hueco ahí en la cobertura. No sé cómo lo ves, Alex. Bueno, veo que al final también hay que ser consecuentes de que este jugador está jugando en dos posiciones. O sea, al final creo que adaptarse también a dos juegos y dos posiciones tan delicadas, sobre todo la de cornerback, es complicado. Pero a mí lo de tomar riesgos me parece bien porque al final es un jugador que, como tú bien has dicho, va por todas en cada partido. Toma riesgos a lo mejor agresivos y puede cometer fallos que penalicen al equipo, pero no es un jugador que las vea venir, por así decirlo. Arriesga e intenta ganar siempre. Luego, tacleador, sí, tengo que decir que el atletismo de él es muy, muy bueno, pero creo que para la NFL va a necesitar ganar un poquito más, ya no de masa muscular, porque su equipo, su juego a lo mejor se resiente, pero sí que más fuerza, más fuerza. Se ha visto en varios receptores recientes, como puede ser el de Eagles, se me ha olvidado ahora mismo el nombre. Devonta Smith. Devonta Smith, que nos encantaba en su draft, me acuerdo, y es un jugador que tú le ves aparentemente, no es fuerte, es bastante delgadito, muy fibrado, y si ves su evolución en la NFL, ha sido bastante considerable. Creo que con Hunter podría pasar lo mismo. Y luego fatiga por jugar a ambos lados del balón. Claro, ahí está la duda, realmente. O sea, los Giants, ¿qué seleccionan? Un cornerback. Tú lo dijiste en el último live y para la gente que no pudiera oírlo o verlo, la posición de cornerback, salvo que Banks sea una catombe y no funcione, está cubierta. Realmente los Giants también han hecho sus deberes ahí. Yo sigo confiando en Banks, creo que es un jugador que físicamente me vuelve loco y que simplemente le hace falta pues lo que le veo a Hunter, más garra, ¿no? Más ganas, vamos a decirlo así, ¿no? Y creo que es una evolución que puede ser que este año ya pues rompa del todo y sí que la posibilidad de verlo de receptor a Hunter es la definitiva, creo yo. No sé qué piensas tú. Yo creo que depende de un poco pues cómo evolucione Banks. Un Banks que cabe recordar que ayer le ha donado el número, el dorsal a Wilson. Creo que es un gran acto de humildad por su parte con un jugador que va a ser el Hall of Fame como es Russell Wilson. Vamos a ver si puede mantenerse número 2, si es que no llega Sanders y se lo compra, entre comillas, el rookie, veremos. Pero creo que creo que Banks pues está haciendo un cambio de mindset y creo que ya sabe que en este tercer año tiene que comenzar ya a demostrar más cosas, como en ese primer año que tuvo muy buenos partidos, y creo que pues el sophomore slump que tienen los jugadores del segundo año es algo normal también, lo vimos en Thibodeau, y como este tercer año con esos casi 12 sacks, pues Thibodeau ha reafirmado su juego. Creo que no hay más problema que hay. Y creo que, como bien decías, Alex, Devonta Smith, pues lo has puesto con AJ Brown, lo has puesto con Dallas Goedert, lo has rodeado bien en ataque. Creo que va a ser muy importante rodear bien en ataque a Travis Hunter si quieres que rinda, porque al final tampoco es que no tenga un cuerpo de receptor 1, va a ser un jugador muy dinámico y creo que va a ser muy importante en esos esquemas de Daboll, pues rodearlo bien con jugadores como Neighbors, como el mismo Theo Johnson, etcétera. Totalmente. Sí. Bueno, Alex, pasamos al siguiente prospect, que es Abdul Carter, un jugador defensivo pues que obviamente no hay que darle muchas más vueltas, es un jugador diferencial
que pues puede marcar época. Mucha gente lo está comparando con Micah Parsons. Y nada, vamos a empezar con los pros. Tiene un atletismo de élite, es un jugador que pues solo hay que ver el físico que tiene. Dicen que es incluso más rápido que Micah Parsons. Luego tiene una capacidad de jugar en distintas posiciones increíble. Yo creo que incluso más que Micah Parsons, lo puedes meter dentro, fuera, de middle linebacker, de edge, de rover, de muchas posiciones. Luego instintos y lectura de juego. Es otro que sabe en todo momento, Alex, dónde está el ovoide, que no es fácil engañarle con un trick play o con un tipo de jugada de engaño, sino que es un jugador que siempre sabe en todo momento dónde está el ovoide, o sea, bueno contra la carrera y bueno contra el pase, y luego tacleador agresivo, efectivo en técnica y sabe cómo posicionarse para derribar a su oponente. Creo que es algo clave y creo que nos puede ayudar muchísimo en frenar el juego terrestre, que todos sabemos que estamos en una división con Saquon, con Jadon Daniels, con jugadores monstruos en el juego terrestre que va a ser muy importante para poder frenarlos. Tú lo has dicho, justo lo tenía en la cabeza, digo, al final creo que la clave de la elección de este jugador es parar, en este caso a Saquon Barkley como gran amenaza, por así decirlo, pero es que es una división muy terrenal, o sea, necesitas parar el juego de carrera y más cuando creo que nos han hecho pupa bastante este año. Entonces, al final con Carter, o sea, con Carter lo que pasa es que cada cosa que ves, o sea, te hypea más, ¿no? Porque es que es un jugador que realmente es una absoluta barbaridad. A mí me veis súper entusiasta con Hunter, pero para nada, no os equivoquéis si elegimos a Carter y para mí es no, quería Hunter. Carter es brutal. O sea, si yo tengo que describir a Hunter es dinámico, fuerte, inteligente y probablemente con un nivel generacional si su evolución es la que yo creo o la que los analistas me cuentan. Al final es un jugador que te va a dar mucha profundidad en el juego, como tú bien has dicho, tanto por fuera como por dentro. Te va a llegar al quarterback, que este año, más allá de Thibodeau, no han llegado demasiado, o Dexter, pero no hay demasiada frecuencia en Giants de hacer daño al quarterback y eso, pues cualquiera que ve la NFL sabe que si no llegas al quarterback y le dejas tranquilo, pues te va a hacer mucho daño y probablemente pierdas. Y creo que Carter te da eso. Y sobre todo, al final, joder, Micah Parsons, tú lo sabes, Rubén, la gente que nos sigue, fui un enamoradísimo de Micah Parsons. Los me dos, encanta. de hecho. Bueno, sí, exactamente. En este draft me acuerdo cuando estábamos todos, tú y yo éramos S o S. Lo creíamos siempre. Y Micah Parsons, a pesar de estar en Dallas, yo ya voy creciendo con la edad y voy intentando separar todo y creo que me parece una barbaridad. Se está hablando de 200 millones, una renovación multimillonaria. Creo que Carter, si me dicen y me venden, que yo al final de los que me fío es de los analistas, de la gente que está ahí viéndoles, me dicen que puede ser igual, ya no mejor, sino igual, es una elección prácticamente obligatoria. De ahí el problema es solo uno. ¿Qué es más necesario? Claro. ¿Dinamita el equipo con Hunter o defensa que te pueda provocar puntos, que es Carter? ¿Qué significa que va a provocar puntos? Llegar al rival más que nadie y parar la carrera. Es que son un win-win. Por eso digo que no. Ahora leeremos las contras como todos, pero este jugador para mí tiene menos contras que Hunter. Pero es que, para no extenderme demasiado, o sea, Carter o Hunter es un win-win. Por eso, cuando veo a la gente que está, no, es que son dos jugadores que dices, ojalá tenerlo siempre en el equipo. O sea, para ti, libra por libra, Alex, ¿quién es el mejor jugador? ¿Abdul Carter o Travis Hunter en este draft? El que sería el Carter. pick 1 sí o sí. Carter. ¿Abdul Carter? Sí. Y me retracto del último live, que normalmente suelo ser bastante cabezón. Creo que Carter, porque como todos, pues vas leyendo, vas viendo, creo que Carter, por nivel general de jugador de su posición, sí, es el mejor. Hunter lo que pasa es que es un talento que sale muy pocas veces. Claro. Muy pocas veces. Ya no por generacional, sino porque es bueno en prácticamente todo, pero el traslado a fútbol profesional, o sea, college, NFL, me crean más dudas que Carter. A la hora de que si me dices Carter o Hunter, me gusta el hype, me gusta en los juegos artificiales y te voy a decir Hunter, pero siendo consciente y hablando más de tú a tú, creo que Carter sería la mejor elección por talento y por lo que te puede dar siendo realistas. Sí, de hecho, antes de que Cam Ward se hablara que era el pick 1, Abdul Carter se relacionaba mucho con Titans para ser ese pick 1, se hablaba como el mejor jugador del draft. Yo de verdad creo que al pick 3 no nos va a llegar, creo que el pick 2 de Browns es mi opinión, obviamente yo no sé qué es lo que va a pasar en esa noche del draft, pero creo que los Browns poder
hacer ese match in heaven con Myles Garrett y Abdul Carter después de haber renovado y tener a un jugador como Carter en contrato en una división como la AFC Norte, yo entro en la cabeza de estos Browns y creo que pues, sería un pick perfecto para los de Cleveland. Sí, obviamente, pues Kirk Cousins o otro quarterback acaba llegando a la ciudad de Cleveland. Luego, los contras de Abdul Carter, cobertura en el juego aéreo, tiene que mejorarlo un poquito. Para mí no es tan malo ahí, pero bueno, sí que tiene que mejorarlo un poquito. El uso de las manos en los bloqueos, le han pitado algún que otro holding en Penn State, tiene que pulirlo un poquito más. Experiencia limitada en cobertura defensiva compleja, es decir, esas formaciones pues un poco más pesadas en los que pues los Titans usan dos en jugada de carrera, quizá le cuesta un poquito más. Luego la toma de decisiones apresurada, a veces le falla un poquito pues esa toma de decisiones un poco, pues la edad, ¿no? Es un jugador muy joven que tiene que pues ser un poco más valiente, un poco más con ese tezón de decir me espero un poquito más, y luego la consistencia en la producción, pues ser un poquito más constante en los partidos, pero bueno, ya se ha visto el potencial. Alex, ¿algo que quieras subrayar de estas cons de Abdul Carter? Yo de aquí, al final, total cobertura en el juego aéreo sí que coincido, por lo que he visto del jugador sí que tendría que mejorar, pero lo demás creo que se basan todo en que él confía demasiado en su físico. Y le falta un poco, pues, digamos... Ha tenido lesiones, además. Exactamente. Le falta un poco más de táctica, por así decirlo, pues, de que le enseñen, de aprender, de hacerse profesional. Es lo que yo creo. O sea, de verdad que a este chico le veo muy, muy pocos fallos, y los fallos que le veo no me preocupan si fuera un equipo de NFL, porque claramente son entrenables. Claro. Una bestia física así, pues bueno, puede tomar decisiones apresuradas por eso, porque piensa que va a adelantarse siempre por el físico, y a veces pues no todo es físico, incluso en la NFL. Y nada, vamos por uno que ha sonado mucho con Giants, probablemente el prospect más famoso de los tres, por ser hijo de quien es, y es Shedeur Sanders. Deion Sanders es su padre, y te imaginas tener a Deion Sanders otra vez. Y nada, vamos a empezar por los pros. Precisión y toma de decisiones. Al final es uno de los quarterbacks, yo lo he señalado mucho en muchos podcasts que me han invitado, incluso en muchas conversaciones que he tenido sobre él. Tiene una accuracy pues del 70 y pico %. No muchos quarterbacks lo han tenido en la historia de college. Eso es algo que los Giants pues no hemos tenido mucho en los últimos años, y nos daría pues esa ejecución, el poder llevar el plan establecido. Movilidad y capacidad para extender jugadas. Pues, al final es un jugador pues que esos drives sostenidos los aguanta muy bien. Se ha visto que, pese a no tener una buena línea en Colorado, pues ha conseguido hacer buenos drives y tener una elaboración de jugadas importante. Luego, la mentalidad competitiva y liderazgo. Es un jugador pues que con su padre ya hemos visto los coaches, que es un auténtico coach motivacional, como pues esos reels que te encuentras en Instagram de Deion Sanders, que son pues increíbles, de cómo alaba esa fuerza mental, esa resiliencia. Creo que es un chaval que, pese a ser joven, pues tiene muy buenas tablas para llevar eso en el campo y ser un líder. Manejo del juego bajo presión, esos drives, pues quizá con mucha presión, cómo ha conseguido ejecutar, ¿no? y poder producir en un programa que hace 5 o 6 años pues estaba hundido y lo ha recuperado, como es Colorado. Y luego la bola profunda precisa. Creo que esos valores en profundo, pese a que no tiene un brazo élite como Cam Ward, quizá, ¿no? Pues es un jugador que en profundo se la juega, y se la juega bien, y consigue siempre encontrar al receptor en profundo. No sé cómo lo ves, Alex. Pues que tiene un lanzamiento muy, muy limpio. Es lo que tú has dicho. O sea, ya no se trata del porcentaje de acierto, sino el porcentaje de acierto en qué pases. Claro. Se juega muchas veces en la intercepción y consigue llegar al receptor o al tight end, que eso es valentía al total del propio jugador. No tiene la fuerza de que tiene Cam Ward, porque Cam Ward tiene literalmente un bazooka en el brazo, pero Sanders es fuerte físicamente y tiene buen brazo. No es estático, es un jugador que si tiene que salir se va a salir del pocket y te va a intentar hacer una jugada más extensa o variantes, tipo Lamar, por así decirlo, ¿no? Aunque bueno, ya casi todos los quarterbacks que hay actuales, ya no de la vieja escuela, son bastante dinámicos en posición. Y luego liderazgo. El liderazgo es lo que más me puede a mí y entender lo que quiero decir. Me da un poco de miedo el liderazgo de Sanders, pero porque no sé si es un poco la faceta que él ha querido mostrar a la prensa de soy una superestrella y me gusta serlo, o si es verdad que es así porque en Nueva York
desgraciadamente es el mejor mercado del mundo y la mejor ciudad del mundo, pero también puede ser un infierno para los jugadores. Totalmente. Y si no funciona desde el principio o no funciona en general, es un chico que con la mentalidad que me ha enseñado en college es muy valiente, pero pueden romperle totalmente. Claro. Y entenderme con esto, porque lo hemos hablado aquí más de una vez, necesitamos rock and roll, necesitamos a alguien que se ponga en los micros y diga, no os tengo miedo a ninguno. Si fallo un pase es porque creía que ese pase iba a llegar. Claro, no porque que no se achique ante la prensa, ¿no? Exactamente, no porque vosotros me digáis que ese pase no lo tengo que hacer. Claro. Entonces, eso también me gusta, pero me da miedo que la prensa se la acabe cargando a un chaval que creo que, joder, no sé si será generacional o no, pero la pinta que tiene ha levantado literalmente te iba a decir un equipo, pero bueno, una institución como... Un programa, sí, un programa. No me salía la palabra, un programa de la nada. Y lo ha levantado él, que sí, hay más talento alrededor y tal, pero es Sanders, la figura es Sanders. Más allá del padre, es Shedeur. Entonces, creo que puede ser el quarterback que necesita Nueva York, pero también tengo bastantes temores personales con la relación que pueda tener con Nueva York. Sí, yo creo que es importante eso que has dicho, Alex, que no se achique en un mercado tan importante. Creo que el haber ya estado bajo los focos por ser hijo de quien es y por todo ese seguimiento televisivo, pues de programas, etcétera, pues es importante que ya esté hecho a este mercado y que no tenga miedo, tenga esa resiliencia. Y creo que su padre pues le ha inculcado muy bien eso y que es muy importante. Por eso para mí es un prospect muy interesante que yo me la jugaría con él. Más en una división, ¿no? Que tienes a Jaden Daniels, que tienes a Jalen Hurts, que tienes a Dak Prescott, jugadores pues afroamericanos que han ido contra su propio pick, ¿no? El mismo Jalen Hurts fue elegido en segunda ronda y la mayoría de gente no lo quería y ha demostrado que estaba ahí, incluso en Filadelfia, que es un mercado también bastante devorador de jugadores cuando no funcionan las cosas. Y creo que pues puede ponerle ese picantito a la división y puede ser un jugador que dé mucho juego. Bueno, Alex, vamos con los cons. Protección deficiente en Colorado. Al final la O-line pues no ha sido la mejor para los Buffaloes. Ha sido un jugador pues que ha tenido mucha presión, sobre todo mucho blitz por el medio. Para mí eso puede ser un factor positivo, incluso puede ser un con que se transforme en positivo, porque has sabido leer bien los blitz, has sabido aguantar muy bien. De hecho, hay una jugada que se le tiran a las piernas, parece que van a lesionarlo, se cae al suelo y se vuelve a levantar. Creo que esa resiliencia es muy importante. Luego, transición de nivel al de competencia, al final es un salto importante, obviamente, desde la Big 12, veremos, ha sido jugador ofensivo del año de la Big 12, pero la Big 12 quizá es un programa una conferencia que ha ido pillando peso en los últimos años y quizá no es tan grande como la SEC. Luego, tendencia a sostener demasiado el balón. Hay veces que lo comparan un poquito con un Tyrod Taylor, ¿no? Con un Geno Smith, un jugador que a lo mejor aguanta demasiado el ovoide. Luego, debe mejorar sus lecturas de defensa complejas. Se ha visto que algún partido contra algún programa, pues que tenía una defensa híbrida o tenía, pues, un coordinador defensivo que le gusta mover piezas, le ha costado un poquito más. Y luego el físico y la durabilidad. Yo de verdad que la durabilidad no la pongo en duda porque ha tenido muy pocas lesiones y ha aguantado pese a mucho físico. Pero claro, siempre es una gran pregunta con ese salto a la NFL, ¿no, Alex? Sí, más quarterback. Y quarterback afroamericanos, que normalmente tienden a tirar más de físico que los blancos. Entonces, a ver, esto es jugársela. A mí no me da el quinto posición de físico y durabilidad, no, o sea, lo entiendo como contra, pero no me parece una contra, porque al final te puede pasar con cualquiera. Carter mismamente es un jugador hiper mega físico y se te puede romper. Entonces, en ese sentido, de aquí sí que por lo que he visto de Sanders, que es bastante, porque ha sido yo creo que junto con Hunter lo que más he visto de college, diría que lo de sostener el balón va unido a lo que he dicho antes. Se juega pases muy difíciles y normalmente tiene un alto porcentaje, pero también por jugarse esos pases sostiene el balón demasiado y acaba en sack o acaba en una jugada enrevesada. Eso sí que creo que lo tiene que trabajar, pero bueno, repito, es entrenable, es normal. Al final no está en un super equipo. Al final muchas veces ha tenido que buscar la vida y, bueno, pues nos ha fiado de la lectura primera, que eso es otra. Las lecturas de Sanders, no sé si estarás tú de acuerdo conmigo, o sea, no son las más rápidas. O sea, creo que es muy bueno de calidad, pero creo que el aguantar mucho el balón, ya no solo porque la línea a lo mejor no ha sido la mejor que ha podido tener él y ha tenido que buscar salidas, sino porque creo que a veces, o todavía, mejor dicho, tarda un poco en hacer la primera lectura de pase rápido, ¿no lo crees?
Sí, sí, de hecho lo creo y creo también porque Travis Hunter pues era el auténtico pues mejor amigo, ¿no? El unicornio de este ataque. Creo que a la que le ponían esas coberturas a Travis Hunter, pues al final él no tenía esa velocidad de procesamiento y obviamente pues tenía que intentar buscar otras salidas y para un quarterback pues es complicado. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, Alex. Creo que al final por eso también lo relaciono con lo de traer a Winston y a Wilson para poder trabajar eso con él durante media temporada o durante una temporada entera, siendo redshirt y que Dable pueda trabajarlo bien y poder ganar partidos aunque él no sea el titular y no lanzarlo a los Leones. Entonces, ahí veo el por qué se puede draftear a Sanders y se le puede mantener un poquito pues en la recámara aprendiendo con dos grandes corebacks y pues entendiendo un poco el sistema de Brian Dable. Es que estoy muy de acuerdo con eso. O sea, es más, a mí, te soy sincero, a mí me gustan más las elecciones de Carter o Hunter en el 3 antes que Sanders, pero no porque Sanders no me guste, sino porque creo que los otros dos es muy difícil decirles que no. Y como nos ha pasado en otros drafts que he visto el talento que se nos ha escapado y ha triunfado, pues ya tengo ese miedo, es algo personal. Pero creo que es algo muy inteligente si los Giants les llega a Sanders y no lo dudan. Porque creo que necesitas un quarterback, lo necesitas de cara al futuro y creo que el mejor escenario que te puede ir, si tú te dicen, bueno, vas a tener un talento de primera ronda, un top 3, top 4, y vas a tener a dos jugadores, sobre todo uno de ellos, que es Wilson, para entrenarle, enseñarle y tenerle sin ningún tipo de presión durante todo un año. Joder, es que dime tú, o sea, no se puede juzgar esa posición de los Giants en caso de que ni lo duden y se vaya por Sanders en el pick 3, si les llega. Porque, joder, tienes para desarrollar un talento que como tú y como yo acabamos de decir, los contras que tienes son entrenables y perfectamente comprensibles y tienes a dos quarterbacks, uno bueno y el otro muy, muy bueno, directo al Hall of Fame, que le van a enseñar a esas cosas por pulir. Así que bueno, no volvemos a lo mismo, soy muy pesado, pero el win-win lo veo en este draft, creo que es el draft más tranquilo que voy a estar en toda mi vida. Porque tenemos todas las posiciones, todas las selecciones disponibles en el 3 prácticamente de todos los jugadores buenos que quiero y necesito. Quarterback, bueno, Carter, Hunter y Sanders. Otros drafts, bueno, si este falla, no, subimos, no. O sea, te van a llegar 2 de 3. Sí. Entonces, bueno, ya lo que llegue, pues bueno, si es, para resumir, si es Hunter, pues bueno, veremos a ver si le ponen de dúo con Neighbors. Si es Carter, pues va a ser un talento que yo creo que es el que menos dudas puede llegar a tener a nivel profesional. Y si es Sanders, creo que te curas en salud de cara al futuro porque le vas a tener un año absorbiendo todo lo que tiene que absorber de dos buenos quarterbacks. Ya está. Bueno, tú que estás al otro lado, dejarnos en los comentarios, tanto en podcast como aquí en YouTube, pues cuál sería tu pick. Hunter, Abdul Carter, Sanders, el que sea otro, bajando, etcétera. Dejásnoslo aquí en comentarios y así estas 3 semanas que quedan de draft, pues podemos valorar otras opciones, otros prospects. Obviamente, Alex, vamos a hacer algún mock draft, como es la tradición aquí en el canal. Vamos a hacer ahí la War Room con vosotros live. Pero en este vídeo, por favor, o en este podcast, dejarnos cuál sería tu elección y así podemos ver qué es lo que piensa la comunidad de Zonas Gigantes, ¿no, Alex? Porque creo que hay paridad de opiniones, hay un montón de gente que elegiría uno, elegiría al otro, y es lo bonito, ¿no? Del proceso pre-draft, que uno tiene una idea, el otro tiene una idea, podemos ponerla en conjunto, nadie sabe más que nadie sabe lo que va a hacer Joe Shane desde esa draft room y qué llamada va a hacer, pero jugar con eso porque el mes del draft nos gusta mucho y es por eso, yo creo. Sí, pero es que es lo que tú acabas de decir. Al final, suscribiros y darle like, eso sí, por supuesto, siempre que yo creo que el contenido que hacemos lo merece y como bien ha dicho Rubén es gratis, no nos cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho. Pero lo que tú has dicho, al final tenemos una comunidad tan, perdonadme la expresión, jodidamente buena y sana que si uno no le gusta Sanders, pues te va a decir, no, pues yo quiero Carter. Y te va a decir, porque me gusta Carter por esto y esto. No porque tú no tienes razón y Sanders es muy malo y es lo peor que puede hacer y no te fío de Dable. O sea, creo que al final el debate en esta comunidad al menos es muy bueno y nos encanta saber cuáles son vuestros favoritos, cuáles son las cosas que más te gustan de los jugadores que más os gustan elegibles. Creo que va a ser muy bonito como todos los años, pero creo que este año un poquito más por la tranquilidad de que alguno de todos
los favoritos de todo Zona Gigantes, nos va a llegar. Así que sí, haremos ese mock y, bueno, haremos alguna sorpresa. Yo creo que sí. Para el día del draft, ¿vale? 24, si no recuerdo mal, ¿no? 24 de abril, correcto. Ahí estaremos y creo que va a estar muy bueno. Tanto para ti como para mí y para la gente. Pues nada, darle al like, comentar, a todos los que comentéis o suscribáis, intentaremos sortear algo, pero tenéis que participar para que podamos tener pues ese acceso a la NFL, a los Giants, para que pues nos puedan dar algo que podamos sortear. Y nada, lo de siempre, suscribiros al canal, darle like, a Alex me lo seguís en Alejandro Cabio 3, a mí en Rubén F. Vargas, a Zona Gigantes en Instagram, en Twitter, ahora, perdón, y darnos 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify, en iVoox, que también nos ayuda muchísimo y no cuesta nada. Ah, y por cierto, seguir a Bobby Skinner con su nuevo canal, Giants Nation, que la verdad es un gran amigo, siempre ha estado ahí con nosotros en Zona Gigantes y no cuesta nada apoyar a los amigos y a la gente que se acuerda de ti. Alex, 3 semanitas para el draft, intentaremos, lo que he dicho, traer mucho contenido, mock draft, etcétera. Y nada, tío, nos vemos muy pronto. Sí, además muy cerca. Abrazo a todos y a todas. Chao.